Voy a ceder uso de la voz al diputado Manuel Alberto Rodríguez Carrillo, que está en plataformas, y voy a cerrar con el senador Gilberto Herrera, que también me había levantado la mano. Ahorita vemos qué hacemos con usted, diputado Moreira. Permítame tantito. Vamos con el diputado Manuel Alberto Rodríguez, allá en plataformas digitales. Adelante, diputado. Muchas gracias. Yo quisiera dar, para las tres preguntas, empezar con un ejemplo del propio documento que nos fue entregado de la propia doctora. En la sección segunda que habla de los programas de las entidades federativas, para ver un poco esto de la gobernanza y de la distribución de competencias de las que hablaba Juan Carlos Romero. Hay dos artículos, el 18 y el 19. El 19 en particular sí habla de la distribución de competencias a los estados, pero en la fracción segunda del 19 dice, incluyendo los asuntos relacionados con la agenda nacional. Vamos, por un lado suelta y por otro lado aprieta, en el sentido de que no queda libre esta distribución de competencias. A esa parte nos referimos. Pero luego en la fracción tercera, ahí mismo en el 19 dice, y que tendrá que sentar las bases de política pública con una perspectiva de 20 años. Digo, ya me rindo. Es decir, establece mecanismos de financiamientos anuales, rompe los esquemas de financiamientos plurianuales y multianuales que no existen en la ley, pero te exige una perspectiva de 20 años. Es decir, hay asuntos de financiamiento que no entran en congruencia, no subsana lo que dice el propio documento. Entonces, en esta parte me parece importante subrayarlo, porque es un asunto que ¿quién lo va a resolver? Vamos, incluso ahora que se hicieron las modificaciones al tema del INE, el INE tenía una aportación a ciencia y tecnología CONACYT, que tenía que ver con las multas. En este famoso plan B, ni siquiera está prevista que se reponga este recurso, porque se eliminan las multas. Entonces, yo no veo por dónde puedan resolver el asunto del financiamiento. El querer quitar el 1% y no establecer un mecanismo o una forma descrita en la ley, de la cual gradualmente, y vamos, no me voy a encerrar a decir que tengan que cubrir con el 1%, pero tampoco establece mecanismos de cómo pueda crecer. Esa parte me parece que es, si vamos a quitar el 1% y vamos a retroceder, a dejarlo libre, bueno, pues quizá este gobierno tiene toda la voluntad, pero la ley queda en el paso del tiempo. Otro gobierno que llegue no nos va a garantizar lo que en este momento estén pensando. Y me parece que están haciendo una ley en función de lo que creen en este momento que pueden hacer, no de lo que podría hacer los subsecuentes gobiernos. Por eso es importante que quede ese número, no porque nos estemos aferrando, sino porque dejarlo abierto, el tema del financiamiento, no lo resuelve. Y el tema de la participación de la iniciativa privada, dicen insistentemente en el documento, el Estado promoverá, no establece un mecanismo. A mí me parece que en el Consejo incluso, ahora que decían si esto es suficiente, no es suficiente, debiera de haber más sillas. Incluso en esas sillas, incorporar, quizás sin calidad de voto, pero de voz a la iniciativa privada. Digo, yo creo que en ese sentido no tendríamos que satanizar. Si bien ellos no van a determinar la agenda nacional, sí podrían opinar y garantizar formas de financiamiento a proyectos de investigación. Es decir, ¿cuáles son esos proyectos en los que ellos podrían contribuir? Nuestro país tiene que alimentar de mano de obra. Decían, vamos a reducir, termino rápidamente, vamos a reducir proyectos prioritarios, sí, pero esos proyectos prioritarios tendrían que estar enderezados con la currícula de las universidades, es decir, las profesiones que se van a desarrollar sí coinciden con esa prioridad, con esa agenda nacional, y si no, habría que modificar incluso en las universidades la mano de obra que va a dotar esa investigación. ¿Cómo está el estado de la cuestión en este momento? Y las universidades tendrían que opinar. Hasta aquí mi participación. Gracias. Diputado, voy a cerrar este bloque con el senador Gilberto Herrera. Diputado Moreira, yo regreso primero con usted, después en el cierre del segundo bloque. Y después del senador Gilberto, toca la participación a 3 académicos para que hagan uso del ejercicio de la réplica. Si me ayudan ahí en plataformas digitales para que vayan levantando la mano quien se quiera apuntar. Senador Gilberto Herrera, vamos con usted, por favor. Y regreso con usted, doctor, en la réplica de los para académicos. poder, sobre todo que es el último bloque y de acuerdo a lo que nuestra rectora solicita, que lleguemos a acuerdos y demás, yo creo que debemos de ir aterrizando y debemos de ponernos de acuerdo los legisladores si queremos ver a la ciencia y tecnología como el motor del desarrollo económico y social de este país. Si ustedes ven en países como Japón y Alemania, lo que se hace rico es su ciencia y tecnología, y lo convirtió a China a pasar de uno de los países más pobres con
un productor de $400, de los más pobres del mundo, a lo que tiene ahorita fue su ciencia y tecnología, pero la propia, la que pudieron desarrollar. Entonces, si estamos de acuerdo en ello, hay que empezar a trabajar en esta ley de forma conjunta y no excluyo a la legislación local, porque la local también tienes que pensar, no hay que esperar que todo venga de la Ciudad de México, hay que quitarnos este país centralista y empezar a generar nuestras propias leyes en sentido de innovación y demás. De tal manera que si estamos de acuerdo en eso, hay que empezar a trabajar ese tema y yo no batearía el bote para más tiempo y demás porque ya urge, ese país ha perdido mucho tiempo. Si ustedes se fijan, México era igual de rico o pobre que Japón en 1950, igual de rico y pobre que Corea del Sur en 1970, y en los 90 éramos igual que China, ¿y por qué esos países despegaron y nosotros no? Ese es el gran tema que tenemos que de alguna manera constatar, y si vamos a apostarle, porque otros países eran ricos invadiendo otros países, pero eso no vamos a ir a invadir Guatemala, estamos de acuerdo, eso ya se nos pasó. Otros países eran ricos pues con la esclavitud, mano barata, y ya tampoco eso ya no es. Entonces nos toca más que trabajar con la materia prima más importante de ese país, que es la materia gris de nuestra gente y que tiene un gran nivel en ese sentido, y hay que empezar a confiar en ello y hacerlo. De tal manera que en ese sentido de la pregunta del 1% y demás, y hablando con nuestro buen amigo, nuestro diputado Loyola, entre si obligar o estimular, que también lo dijo Romero Hicks, ya hemos estimulado mucho tiempo y no hemos logrado nada. Nos estamos proponiendo, y se los pongo en la mesa para que después no de Senado tengan que regresar los diputados otra vez ya con cambios y nos tardemos más en esto, estamos proponiendo que todas las empresas grandes nada más, las de 200 millones para arriba, inviertan el 0.1% en investigación y desarrollo. No estamos pidiendo ni el 1% ni el 12%, ahorita estamos discutiendo solo el 0.1%, ojalá lleguemos al 0.5%. Si ustedes agarran la revista Expansión de las 500 empresas más grandes de México, van a ver el monto de dinero nada más de ver todas sus ventas, porque es de sus ventas, no sus utilidades, porque aquí todas las empresas declaran ceros a la mayor parte, y le ponemos el 0.1%, y van a ver cómo ya vamos a llevar esos niveles, pero eso tendría que ser una ley de obligarlos. Yo no sé, ahorita estamos peleando en ese sentido porque el presidente se comprometió a que no iba a aumentar impuestos y esto lo ven como impuestos. Y yo le digo, no es impuesto, es una inversión de la empresa que debe entender que su competitividad no va a ser con mano barata, sino con conocimiento como las grandes empresas del país. Y las empresas públicas del Estado, Comisión Federal, Pemex, Inframed y demás, el 8% de sus ventas, ¿sí? Pero obligado de esa manera. Y se los dejo en la mesa en ese sentido, porque eso es lo que, pues yo digo, si seguimos estimulando, pues no sé cuánto más tiempo hay que esperar. Y yo, como otra gente, los caso a la fuerza, como los hindús, ¿sí? Un matrimonio arreglado. Por ahorita y ya después, ahora sí, le dejaré la libertad que se hayan conocido, hayan convivido más y que no diga el empresario, la tecnología mexicana no sirve, que ya lo dijo Manzano, sí sirve, y yo también estoy de acuerdo, que no lo diga y que quiero seguir comprando en Europa. Y lo mismo el gobierno, dejen de andar haciendo compras en otro lugar y se obligue en ese sentido. Entonces, eso es lo que necesitamos y es un encargo que les dejo a ustedes. ¿Sí? Si de aquí no salen las grandes ideas, este país está perdido, pues tenemos la mejor gente en las universidades. Entonces, ¿qué propuesta en concreto debemos ir introduciendo a la esa para ponerlo, de tal manera que no nos peleemos por la organización o tantos temas generales, sino nos basamos en lo básico, a dónde debemos llevar esta ley, la tecnología de este país nos va a enfocar y ahora sí ver después cómo nos organizamos para llegar a ese objetivo, pero no hay objetivo. Ahorita la agenda nacional se establece por los PRONACES. Bueno, hasta aquí me quedo. Muchas gracias al senador doctor Gilberto Ahorro. Voy con la participación ya del doctor Carlos Aramburu de la Hoz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente para la réplica de la parte académica. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Bueno, inicialmente agradecer la invitación, tanto a nivel personal como institucional, a participar en este importante foro que organiza la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora Loarca, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están aquí participando. A mí me gustaría retomar, digamos, las preguntas que nos hace sobre gobernanza, financiamiento e innovación y ligarlo también con el primer tema que tiene que ver con el ejercicio de los derechos o el impacto que esta iniciativa de ley puede tener sobre un buen número de derechos individuales y colectivos. Porque es a través de la aplicación justamente de la gobernanza, de cómo se organiza el sistema,
de cómo se financia, de cómo se apoya y fomenta, y también cómo se distribuyen los recursos, cómo se pueden afectar o no los derechos. Y una de las cuestiones que un buen número, grande diría yo, de académicos y de organizaciones e instituciones hemos detectado en esta iniciativa que estamos discutiendo, es que el enfoque centralista, vertical, discriminatorio, incluso excluyente, y yo diría en algunos casos autoritario y controlador, está afectando una gran cantidad de derechos. En términos de la gobernanza, no es posible pensar que va a ser una junta de gobierno integrada por 13 representantes de las secretarías de Estado, 6 personas invitadas por la persona titular del CONACYT, ni siquiera representante de instituciones o de organizaciones, como la NUYES, las academias, el sector social, el sector productivo, en fin, están con voz y con voto formando esto. Y es esa Junta de Gobierno la que va a tener la prerrogativa de definir la agenda nacional para decir a dónde se dirigen los recursos públicos que se manejan en el sistema y fundamentalmente por el CONACYT. Entonces, es excluyente, deja fuera a una buena parte de quiénes son los autores y los actores cotidianos en la generación de ciencia, de conocimiento, en formación de recursos humanos, en vinculación con la sociedad. Entonces, eso me parece que es algo que necesariamente se tiene que retomar, y hay en las otras iniciativas que se han presentado propuestas de cómo hacer una gobernanza mucho más equitativa y balanceada que tiene que ser escuchada. Una de las cuestiones que hemos aprendido a lo largo de estos más de 3 años en que hemos estado analizando el proyecto de ley que el CONACYT ha estado tratando de impulsar, es que no se aplica para una ley de ciencia el método científico como tal, y se trata de imponer una visión dogmática que es anticientífica totalmente, de manera que la invitación, ahora que estamos ya en la antesala del dictamen, en presencia de los legisladores, que son quienes tienen el reto y la responsabilidad para darle al país la ley que requiere para forjar un mejor futuro, que tomen los elementos que la comunidad científica, tecnológica, de innovación, la sociedad tiene que aportar para mejorar esta iniciativa, que coincido con varios de mis compañeros que están aquí, es imperfecta y no puede pasar. La parte del financiamiento tiene que quedar explícita también, es decir, no es posible que se diga será suficiente y en función de la disposición presupuestal, ¿no? Como país tenemos que ponernos un objetivo y tratar de avanzar a él. Mencionaba el senador Herrera hace un rato por qué en otros países sí han podido avanzar, porque ha habido inversión, ha habido constancia y ha habido continuidad en esta. En México, durante muchas décadas, eso es lo que hemos padecido, es decir, tenemos una situación que no ha trascendido porque ha sido inconstante. Voy a parafrasear al doctor José Narro, que decía que cuando uno veía cómo estaba la aportación de la inversión en ciencia que se hacía, era ver el electroencefalograma de un muerto, es decir, no se movía, estaba horizontal y estable. Lo que tenemos que hacer es justamente ir hacia adelante progresivamente en función de las condiciones que se tienen, pero para tratar de ponerlo ahí. Y esta iniciativa elimina definitivamente el poner ese límite. Y en cuanto a la parte de innovación que se mencionaba, y cómo hacer que esta inversión llegue, pues es justamente revisar la normatividad que existe y respetar la contribución que las instituciones y los científicos hacen. No es posible que el CONACYT pretenda arrogarse la capacidad de quedarse con la propiedad intelectual cuando su aportación en la mayor parte de los proyectos es solamente colateral, es parcial. La inversión que hacen las instituciones,
a través de su personal académico, su infraestructura, su equipamiento y la aportación de conocimiento que hace es muchísimo mayor que la aportación en metálico que hace el CONACYT. Entonces, eso no puede pasar. Muchas gracias. Gracias al doctor Carlos Aramburu de la OS de la Universidad Nacional Autónoma de México. De los académicos presentes aquí en el foro, doctor Rabel, por favor, adelante en el uso de la voz hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este foro. Iniciando, para concatenar los temas, la Ley de Humanidades lo que menos tiene es de humanidades. Y agradezco mucho las palabras del senador Gilberto porque me queda claro cuál es el rumbo de esta ley y a dónde pretenden ir. Es contrario a humanidades porque va en contra del artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional es claro en cuanto a la orientación educativa, científica y tecnológica de este país. Los principios están en el artículo 3º constitucional. Por más legítimo que sea un gobierno, el gobierno no puede poner eslogans de campaña o su ideología en una ley, porque atenta directamente contra el marco constitucional. Pero aquí, aparte, no es nada más el concepto. El concepto de la ley, como lo menciona el senador, es favorecer al Estado en detrimento de la libertad individual. El artículo 3º constitucional marca esa frontera de manera clara entre la parte estatal y la parte de autonomía de las instituciones y de libertad de cátedra. Una ley que atenta contra la libertad de cátedra es inconstitucional. De entrada, va mal la ley, no puede pasar desde el punto de vista constitucional. Y ahí se empieza a romper la gobernanza. Una ley que invade ese espacio, que rompe el equilibrio que hoy existe, buena o mala la ley actual tiene ese equilibrio. Y hoy en día el Estado tiene los mecanismos para orientar a sus necesidades y a los problemas del país la investigación y desarrollo sin inventar nada nuevo. No necesitamos una reforma, ya lo pueden hacer. Los mecanismos ya existen en la ley actual, pero también existen en otras leyes. La Secretaría de Hacienda tiene muchísimos mecanismos que se pueden utilizar. La pregunta es, ¿no los han utilizado? Si necesitan un curso de cómo ejercer la administración pública, con todo gusto lo podemos hacer aquí en la universidad para decirles cómo orientar el gasto a las prioridades nacionales sin invadir la libertad de cátedra. Ahí están. Prueba de ello están aquí un exgobernador y varios otros gobernadores que han trabajado de la mano sin necesidad de hacer una nueva ley. Aquí está el ejemplo. Atentar contra la libertad de cátedra, pedir permiso al rato para investigar, inclusive se me hace raro porque usted siendo rector siempre me respetó como investigador, siempre. Imagínese que el día de mañana tenga que pedir permiso, o inclusive usted mencionaba ejemplos de investigación que no era trascendente. Desde mi óptica, a lo mejor lo que usted hizo como director de ingeniería no era prioridad nacional. ¿Quién va a decidir qué es prioridad nacional? Bueno, el siguiente paso va a ser que en aras de la ciencia y el pueblo bueno y sabio, pues que el gobierno decida qué carrera debe decidir mis hijos. Para allá vamos. Entonces ese es el primer paso. Tienen que ver el panorama general. Están centralizando. ¿Por qué están eliminando las estructuras del CONACYT? Para tener todo el control. Están eliminando los foros, los programas. No hay participación desde el punto de vista de federalismo a estados y municipios. ¿Por qué no quieren que participen estados y municipios? ¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a ese famoso PIB? Es interesante que discutamos el 1%. Vamos cerrando, doctor, por favor. Cuando mencionaron que el 2.4 es el promedio. Brasil y Argentina están en 1.5. Y nosotros nos desgarramos para ver cómo llegamos al 1. La voluntad es lo más importante. Estos foros es lo más importante, crear esta conciencia. ¿Qué podemos hacer? Poner como ejemplo nacional el ecosistema de Querétaro, Monterrey y Guadalajara y cómo fortalecerlo. La UTEC, la UNAC, esta universidad, trabajan de manera efectiva la triple alianza, la triple hélice. Aquí está el modelo, no hay que inventar nada nuevo bajo el sol. Si hay que mejorar cosas, aquí en CONCITEC hemos sufrido en los hechos el ignoro de CONACYT. El FOMIX desapareció, eran 30 millones anuales en promedio. Entonces, no necesitaron modificar la ley para borrarlo. Y la pregunta es, ¿y qué hicieron con ese dinero? En los hechos ya lo están haciendo. Es una profunda omisión al sector ciencia y tecnología por parte de este gobierno y ahí están las cifras presupuestales. Vamos y no han cerrando, hecho doctor, nada. por favor. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Rabel, muchas gracias.